fuera tan aplaudida y tan interesante. Así que vamos a continuar ahora con Manuel Munera Giner, doctor en Biología y profesor titular en la Universidad Politécnica de Cartagena, y ha desarrollado su principal actividad científica en el estudio del polen, la palinología, en su relación con los procesos de cambio del paisaje vegetal en el Holoceno, en los últimos 12.000 años, el contenido de pólenes en la atmósfera y las alergias, la calidad de las mieles y, recientemente, en la aplicación del estudio del polen a la resolución de delitos, palinología forense. Gracias. Buenos días, gracias por su escucha. Aunque parece que he hecho algo, lo único que he hecho en mi vida ha sido mirar pólenes por un microscopio, y de eso algo sé, aunque tampoco mucho. Son las 12:45 y es justo el tiempo en el que yo tenía que terminar. No sé si es una señal de que quizás no tendría que estar aquí hablando, posiblemente lo sea. Hemos estado hablando de cosas importantes como si vivimos mejor o no vivimos mejor, incluso cosas que nos afectan a la longitud de nuestra vida. O sea, hasta podemos morir por algunas de las cosas que se han dicho aquí. A primera hora de la mañana se dijeron también cosas muy interesantes sobre el cambio climático. Yo creo que el auditorio que tenemos todo el mundo lo conoce. También venía un poco equivocado por cuál iba a ser el auditorio que hubiera. Parece que me dijeron que iba a ser un auditorio general, una cosa como de divulgación, ¿no? No fue la organización que me lo dijo, sino una tercera persona. Hoy me encuentro aquí que hay personas que realmente saben de qué va el tema, o sea que no voy a tener demasiado que aportar y creo que voy a ser bastante breve. Vamos a hablar un poco de estornudos, y que es lo que provoca los elementos que yo miro al microscopio, y un poco qué influencia puede tener eso en la salud, ya la sabemos, pero cómo puede cambiar ese panorama. Entonces, bueno, aquí había una introducción muy sencilla. Cuando vemos una imagen como esta pensamos enseguida o pronto en algo como el otoño, pensamos en el otoño. En esta imagen pensaríamos en la primavera. En la siguiente todo el mundo pensaría en el invierno, y esta claramente el verano, la estación que todo el mundo desea tener. Todos sabemos que eso ocurre a lo largo del año, y además no en el orden en el que yo lo he planteado al principio, sino en un orden concreto. Que empecemos por donde empecemos, se repite. Si empezamos en primavera, sigue el verano, luego el otoño y el invierno. Y al siguiente año se repite, y se repite, y se repite. Y eso es un ciclo que condiciona la forma de vida que nos rodea. Y no solo la que nos rodea, sino la nuestra propia también. Eso es un poco lo que vamos a ver nosotros. En el caso de las plantas, por ejemplo, aparte de la influencia que tiene sobre la distribución, que esta mañana nos comentaba, por ejemplo, Miguel Ángel Esteve, pues desde el punto de vista de cuál es la presencia de esos elementos en la atmósfera que respiramos, en el aire que entra en nuestros pulmones, nos fijamos en el polen concretamente. Y hay una distribución temporal, que es la que vemos aquí. Evidentemente, como era de suponer, la mayor parte de los pólenes que vemos en la atmósfera los encontramos en la primavera. Si vamos un poco más en detalle y lo vemos por meses, pues bueno, eso se corresponde. Algunas veces pasan cosas curiosas, como que en plena primavera hay una caída del contenido del polen, pero bueno, eso se debe a que cada planta tiene un ciclo que responde a estos ciclos naturales que hemos visto antes, y hay un momento en que se suceden unas especies por otras, ¿no? Aquí no he traído el gráfico, pero precisamente aquí, cuando menos cantidad de polen hay en la atmósfera en primavera, es cuando más diversidad de pólenes hay, porque está produciéndose justo ese recambio. Plantas que están terminando de producir su polen y otras que empiezan a producirlo en ese momento. Y cuando vemos la variación a lo largo del día, de los días, pues tenemos este gráfico que sigue la estela del que hemos visto antes, pero ya nos marca la ocurrencia de algunos picos importantes que se corresponden básicamente con el comportamiento de especies concretas. Yéndonos al ámbito de la salud, si nos fijamos en cuáles son los pólenes que en la región de Murcia tienen mayor incidencia sobre la población, esto es el número de personas alérgicas que son afectadas por cada uno de estos pólenes. Yo creo que conocen las especies, las vamos a repasar ahora así tipo bólido en cuanto veamos esto. Pues vemos que hay unas cuantas bastante importantes. Desde el plátano hacia arriba, pues todas afectan a más del 10% de los alérgicos. O sea, tiene una incidencia importante. Son esas que hay ahí. Si cruzamos esos datos con las especies que aparecen en la atmósfera, cuyos pólenes aparecen en la atmósfera, que son los que al final nosotros respiramos, vemos que precisamente esas especies que afectan a la mayoría corresponden también con las especies que están, en general, más representadas en la atmósfera. No siempre. Hay algunos casos especiales como el ciprés o el pino o la encina, que tienen una representación importante en la atmósfera,
pero que no tienen una alta incidencia en la atmósfera. El poder alergénico de cada uno de los pólenes es distinto y a eso se deben las diferencias. Bien, eso al final, a lo largo del año, se puede traducir en esto, es decir, más o menos un calendario en el que se ve en qué época del año somos susceptibles o podríamos estar bajo la influencia de los efectos de los pólenes de determinadas plantas. Y aquí además se ve el porcentaje de las personas alérgicas que son sensibles. Como vemos, la primavera es un momento especialmente grave porque coinciden una gran cantidad de tipos polínicos que quizá no afectan a todo el mundo al mismo tiempo, pero que a veces sí que producen, una persona es sensible a 2 de los pólenes, con lo cual sus síntomas pueden incrementarse. Pero bueno, eso los médicos que hay aquí presentes saben, por supuesto, mucho más que yo. Bien. Luego, Murcia es una, como decía Miguel Ángel Esteve y también cuando nos hablaban de climatología, es un lugar muy especial, porque estamos en una zona de ecotono climático, es una zona en ese sentido sensible a los cambios, pero al mismo tiempo, como ni está aquí ni está allí, está en todos sitios y tenemos una representación más amplia. Y eso da lugar en la región de Murcia a ciertas originalidades desde el punto de vista aerobiológico, con algunas extrañas y otras fuera de temporada en la atmósfera. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la salud de las personas. Y eso es lo que veremos al final, que se puede ver influenciado por el cambio en el clima en nuestra región. Ahora, supuestamente, iríamos viendo un poco cada una de las especies. Como seguro que conocen las especies que son, simplemente las vamos a nombrar. El olivo, aparecerán fotografías de la planta y una fotografía al microscopio electrónico del grano de polen de esa especie. Y también aparecerá el calendario, en el que veremos el periodo principal de polinización, que es esta zona, que es donde se concentra la mayor parte de los pólenes de una especie. Pero vemos cosas curiosas, y es que en algunas especies que tienen una floración bastante marcada o centrada en un mes, pues algunas veces hay presencia de granos de polen durante bastante tiempo en la atmósfera. Cantidades pequeñas, pero presencia. Y algunas veces, aunque las cantidades sean pequeñas, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que haya cantidades pequeñas de varios tipos polínicos pueden disparar las reacciones en las personas, especialmente donde los niveles de contaminación son altos, porque los niveles de ozono, los niveles de dióxido de nitrógeno, los niveles de CO2 afectan a la mucosa y también afectan a la química de los propios alergenos de los pólenes, de manera que se potencian los efectos. De hecho, es curioso que los médicos me pueden corregir si me equivoco, pero hasta donde yo sé, las personas que viven en mayor contacto con las plantas, que suelen ser los que viven en el campo, tienen menos reacciones que las personas que vivimos en la ciudad, donde el nivel de pólenes muchas veces es más bajo, pero esos factores hacen que la respuesta sea mucho mayor. Las gramíneas las conocemos todos, plantas que presentan básicamente espigas, con una gran cantidad de producción de estambres que liberan el polen a la atmósfera, y que en nuestra región, este es el grano de polen de las gramíneas en general, una gran esfera con un solo orificio, como ven, tiene una temporada de presencia en la atmósfera extremadamente larga, porque ocupa todo el año, todo el año. Y además, una presencia importante que no se da en otras zonas de Europa, y es una presencia en otoño de una gran cantidad de pólenes de esta planta, porque en otoño muchas veces nosotros tenemos aquí como una segunda primavera. El peor momento, que al mismo tiempo es el mejor momento para los alérgicos, suele ser el verano, porque la sequía tan profunda que afecta a nuestra región hace que las plantas sufran mucho y en ese momento no se produce polen. Pero el resto del año es bueno para que las plantas estén produciendo polen. De manera que después del verano, cuando vienen las primeras lluvias, pues se recupera una parte de la vegetación y encontramos ese polen con una alta presencia en la atmósfera. La parietaria es una planta muy discreta, pero muy importante desde el punto de vista alergénico. Crece en orillas de camino, en orillas de acequias, en la huerta muy frecuente, y produce niveles de polen bastante importantes, pólenes que viajan muy lejos, y de nuevo tenemos un periodo extremadamente largo de presencia en la atmósfera, además de un taxón que afecta a un número alto de personas alérgicas. Estas flechas indican ritmos o patrones de repetición. Cada 8 o 10 días suele haber un pico de alternaria, de parietaria, de manera que a las personas alérgicas a estos taxones a veces les cuesta mucho trabajo recuperarse, porque cuando piensan que ya se ha pasado el momento malo, viene otro ciclo, otro pico, y vuelve con los síntomas.
Las que Nopodiaceae también las conocerán seguramente. No sé si voy demasiado rápido, pero bueno, he prometido ser rápido y espero serlo. Plantas, son todo plantas, todo lo que estamos viendo, plantas muy comunes que crecen en nuestra huerta. Se reconocen estas muy bien por sus pólenes. Este sería una amarantácea y se reconoce porque tiene menos pólenes que las que Nopodiaceae, es como una pelotita de golf que vemos al microscopio. ¿Qué tiene de original esta planta? Pues bueno, estas plantas tienen de original esto, de nuevo, una temporada de producción de polen que ocupa todo el año, con unos momentos de mayor producción, evidentemente, y de nuevo, una originalidad que se da solo en el sureste, en Murcia, que es la presencia en otoño de una gran cantidad de polen. ¿Por qué? Pues porque nuestro clima permite, a veces, es una segunda floración, y en otras ocasiones es la existencia de unas variedades, de unas especies de plantas especialmente adaptadas a nuestro clima que florecen en ese momento y no en otro del año. Pero muy frecuentemente son segundas floraciones que se van superponiendo en el calendario. La artemisia, quizás menos conocida, es una hierba o tomillo macho, se llama también en algunos sitios, entre otros nombres que tiene, una planta aromática, cuyas flores son muy discretas, muy pequeñitas, pero que producen también unos estambres con gran cantidad de polen que libera a la atmósfera y que viaja. Ese sería el grano de polen de artemisia. Y aquí tenemos una originalidad especialmente importante en Murcia. Y es algo que no ocurre en otra parte del mundo. Solo ocurre entre el sur de Valencia y Málaga, y en unas pequeñas poblaciones que hay en Zaragoza y alguna otra dispersa. Y es una floración en invierno, justo en invierno. Hasta hace pocos años, hasta que se encontró esto en la atmósfera de Murcia, muchos médicos andaban despistados porque la gente manifestaba síntomas de alergia en los momentos en que todos los calendarios que existían, que se han hecho tradicionalmente en el centro de Europa, indicaban que no había polen en la atmósfera. Sin embargo, nuestro clima permite la existencia de una especie que no solo produce polen, sino que produce la mayor parte del polen justo en ese momento en el que no hay polen en otra parte de Europa. Ahora también lo veremos en más detalle. Hay otras especies que florecen en otro momento, estos picos incluso se pueden asociar a distintas especies, pero también vemos que la presencia ocupa prácticamente todo el año. En niveles bajos, pero si alguien vive suficientemente cerca, pues suficiente para afectarle. Esta es la originalidad. Esto es lo que ocurre en Europa y esto es lo que ocurre en Murcia. El contraste es clarísimo. Cuando florece esta planta en Europa, bueno, en Murcia tenemos alguna representación, pero cuando ya no hay pólenes de artemisia en la atmósfera, y en el centro de Europa no solo no hay pólenes de artemisia, sino que no hay casi pólenes de otra cosa, porque empiezan los fríos, empieza la nieve, es un momento de niveles de polen cero, pues aquí tenemos estos máximos de floración. Los plantaos, pues algo parecido. Como verá, se repite, la originalidad viene a ser la misma en casi todas las especies, es decir, un momento principal de producción y una producción muy pequeña que se extiende todo el año. En el caso del ciprés también tenemos un calendario original, porque tiene una estación bastante larga, y la floración, bueno, hay unos picos ahora por esta fecha y luego el máximo que se produce a principios de año, en enero, febrero, y sobre todo relacionado con esas especies. Y esto es original porque las especies de ciprés en el resto de Europa florecen cuando florecen en Murcia las especies naturales, que es en torno a abril, mayo, en torno a esta época. Y conforme nos desplazamos al sur con otros climas, las floraciones se adelantan incluso hasta el centro del invierno, como en nuestro caso. Árboles que se utilizan con mucha frecuencia como ornamentales, que en principio no tendrían que estar dando problemas, no son muy alergénicos, pero el hecho de estar tan cerca y a veces con niveles importantes, pues en cortos periodos de tiempo puede dar lugar a la aparición de esos síntomas. Y esta es otra originalidad. Esto es una planta, como sabrán, esto es una robinia, una falsa acacia, es una leguminosa, es una planta que en principio se poliniza por insectos, o sea, cuyo polen no debería estar en la atmósfera, pero sí que está en la atmósfera. Está en la atmósfera en muy pequeñas cantidades. Aquí vemos las cantidades pequeñas. Estamos hablando de un captador que está lejos de los lugares donde están estos árboles. ¿Qué es lo que pasa aquí? La aridez y el calor hace que las flores se abran espontáneamente, los estambres que están ahí esperando a que llegue un insecto para agitarse sobre él, pues tienen el polen demasiado seco, y cuando se abren no espontáneamente o por acción de un insecto, el polen que está seco no se adhiere a la propia flor o al insecto, sino que permanece en la atmósfera, y entonces
sale volando y puede afectar a las personas. Entonces eso en climas más húmedos o menos cálidos no ocurriría, y en los lugares como en nuestra región esto ocurre. Y por último, creo que esta es la última que vamos a ver, no, la penúltima, el Zygophyllum, una planta muy discreta, un arbustillo que no nos suele llamar seguramente mucho la atención, o quizá cuando está en flor sí, porque aunque no son muy llamativas las flores, pero le da un color bastante original a la planta, que no aparece en muchos lugares de la península, pero bueno, aquí en la atmósfera aparece con niveles también interesantes, ¿no? Interesantes desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista de las personas que padecen alergia, que en nuestra región son más del 15%. Y por último, la casuarina, otra originalidad también descubierta en Murcia desde el punto de vista aerobiológico. Parece un pino, produce una espinita muy pequeña, en realidad no es un pino ni tiene nada que ver con un pino, y ese es su calendario. Esta es la época en la que suele florecer, septiembre-octubre, ahora se pueden ver muchas de estos árboles en flor, pero hay aquí una floración que parece que no es notable porque los niveles son bajos, corresponden a otra especie de casuarina, pues, bueno. Pero que, venga, nos vamos ya al final, que esto es lo último. Desde el punto de vista alergológico puede ser interesante, y que es consecuencia de nuevo de ese clima cálido que tenemos. Este sería un resumen de la situación. Las originalidades que por nuestro clima tenemos con plantas que tienen estaciones polínicas extraordinariamente largas, cubriendo incluso todo el año, y la presencia de algunas floraciones fuera del momento en que deberían producirse, es decir, que no se producen en ninguna otra parte, pero que aquí sí, como consecuencia de ese clima del que disfrutamos, por otra parte, incluyendo, como vemos, casuarinas con floraciones en algunos momentos previos a la estación principal, que suele ser el otoño. Bien, ¿qué quiere decir? Pues el calendario que teníamos inicialmente, que es este, el estándar, si la temperatura sigue cambiando como se prevé, se hace más cálida, si se hace más seca también afectaría, no tendríamos el mismo resultado, pero bueno, si se mantienen los niveles de humedad, las plantas son capaces de aguantarlo y cambia la temperatura, las temporadas podrían extenderse, sobre todo podrían adelantarse, de manera que los periodos que teníamos inicialmente se convierten en los que aparecen ahora. Y esto tiene una significación, y es que es una mayor presencia de pólenes durante mayor tiempo durante la primavera, un mayor nivel de exposición de las personas alérgicas, que puede traducirse en un problema de salud, que imagino importante, y una cosa muy original, y es un invierno malo para los alérgicos, que si antes solo estaba ocupado por una especie como Artemisia, básicamente, ese cambio climático podría hacer que aparecieran otras especies, incluyendo algunas de bastante relevancia, como la parietaria. Porque si es solo el ciprés, la incidencia es baja, quizás no es demasiado, pero si aparecen ya otras como la parietaria, el tema es distinto. ¿Qué significa esto? Pues que ese cambio climático nos podría llevar a esta situación, o que el cambio climático podría hacer que algunas de estas plantas, como también nos han comentado incluso desde el punto de vista de la agricultura, se muevan geográficamente y alcancen lugares donde ahora no están teniendo problemas de salud que tengan que ver con las alergias, pero que en el futuro sí podrían tenerlo por el hecho de que plantas que ahora allí no están o no se reproducen con estos ciclos presenten estas características de producción polínica. ¿De acuerdo? Y bueno, a este calendario, además, que no estaba incluido desde el principio, habría que añadir esas especies que he comentado antes. Y con esto termino, más breve no podría ser, no sé si me explico. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. Me gustaría saber por qué el polen de la parietaria tiene este efecto o esta respuesta tan alérgica en las personas, ¿no? Porque aparentemente parece una planta que no sé, que pequeña. Sí, pues los médicos podrían dar la razón mejor, porque yo cuáles son los contenidos, yo veo los pólenes, los cuento, sé si hay muchos, si hay pocos y establezco los niveles, pero no conozco, la conozco algo, pero no lo suficiente como para darle una respuesta que merezca la pena decirse aquí, cuál es el detalle de por qué provoca tanta alergia. Pero sí sé que provoca tal alergia que yo me atrevería de que en algunos casos grave es incluso capaz de matar. Y lo digo porque en una ocasión yo no maté a nadie, lo aseguro, pero me da la impresión de que podría haberlo hecho, por lo menos esa sensación tengo. Cuando estaba en el departamento de biología, de botánica, en la facultad de biología,
una señora de la limpieza, una chica, un día me preguntó, bueno, estuvimos hablando y dijo, pues yo soy muy alérgica a la parietaria, pero no la conozco. Digo, mañana te traigo yo, si eso hay, aquí abajo hay, mañana te traigo para que la veas y sepas de qué te tienes que guardar. Cuando llegó, yo tenía allí 2 o 3 ramitas de parietaria, ya las tenía un rato, se habían secado un poco, seguramente habían empezado a abrirse los estambres o estaban a punto, y cuando apareció la chica, yo cogí la rama y le dije, mira, aquí está la parietaria, y estaría de mí como está esta señora ahora, a esta distancia. Y enseguida empezó, no te acerques, estuvo una semana de baja. Una semana de baja. O sea, para las personas, al principio decía que iba a hablar solo de estornudos, para las personas que todo esto nos provoca simplemente estornudos o picor de ojo, evidentemente es una molestia, normalmente lo aguantamos o con algún histamínico, pero las personas que padecen asma, el problema puede ser infinitamente más grande. Tanto que, no sé si exagero, los médicos lo pueden decir, pero tanto que podría ser algo realmente catastrófico para alguna persona. Una pregunta. ¿Ha cambiado significativamente el tiempo, o sea, la presencia de polen durante los últimos años? Según el clima. Los datos que yo he manejado son un poco antiguos. Los datos más recientes no los tengo elaborados, ¿no? Pero sí, se nota un poco esto que mostraba aquí al final, esta extensión de este querer ir ocupando cada vez más espacio en el tiempo se va produciendo. Los niveles quizás no suben significativamente lo que son las sumas, pero sí que se ocupa más tiempo en la producción. En la producción. Sí, o sea que durante más tiempo hay pólenes en la atmósfera. Aunque las cantidades no son realmente, parece que no hay una diferencia significativa para decir, aparte de que están más tiempo, hay mucho más. Hasta ahí, de momento, no creo que no se ha llegado, pero se empieza a ver que se extiende la temporada. Que es lo mismo que pasa en la agricultura. El presidente de COAG nos decía que aquí en Murcia se producen algunas variedades con una semana de antelación. Y eso es importante desde el punto de vista económico, pues aquí ocurre lo mismo, con los cambios del clima algunas especies empiezan 1 o 2 semanas antes y eso significa 1 o 2 semanas más de tiempo de afectar a las personas con el resto de consecuencias. Bueno, pues muchas gracias por su escucha y por sus preguntas y dejamos paso al siguiente ponente que tendrá cosas más importantes que decir. Qué va, está muy bien.